Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, del programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompañan el doctor Cristian Bernardo, que es coordinador del Servicio de Neonatología del Sanatorio Tandil, y María Luisa Videla, que es especialista en enfermería neonatal. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué es el servicio de neonatología? ¿Cómo se lo puede definir? Y la neonatología en sí es una subespecialidad de la pediatría. ¿Sí? Nosotros nos encargamos de los pacientes más chiquitos, que son los recién nacidos, y el servicio tiene distintas áreas, digamos. Nosotros nos encargamos del cuidado del recién nacido desde el momento del nacimiento, ya sea en el parto o la cesárea, y esa adaptación de los primeros minutos, y la estadía de los bebés junto a sus mamás 2 o 3 días en lo que es la internación conjunta para ver todos los cambios que se tienen que dar en esos primeros días. Y por otro lado tenemos lo que es la terapia intensiva neonatal, ¿sí? Que es el trabajo más fuerte que tenemos nosotros, donde ahí tenemos internaciones más prolongadas de pacientes, en su mayoría que nacen prematuramente, es decir, antes de completar el término, claro. ¿Sí? Con distinta variabilidad, algunos que son cercanos al término y que por ahí les faltan algunas cuestiones madurativas de adaptación y por ahí están 1 semana, 10 días, o en el otro extremo, los pacientes más prematuros que tenemos, lo que llamamos prematuros extremos, que por ahí no llegaron a las 28 semanas, que están por debajo del 1,5 kg o de los 1000 gramos, y que esos son los que más demandan de nuestra atención, digamos, ¿sí? Cristian, pero todo bebé que nace pasa por neo. No, no estrictamente. De hecho, el paciente que nace sin ningún factor de riesgo, tanto durante el embarazo como en el momento del parto o de la cesárea, esos pasan un periodo de adaptación en la que es la recepción neonatal, pero que muchas veces lo hace el pediatra de cabecera cuando no hay ningún factor de riesgo implicado, y después transitan su internación en conjunto a su mamá en una habitación de maternidad, para que vayan aprendiendo y reconociendo estos primeros contactos, ¿no? de la nueva familia que se forma, ¿no? Nosotros acompañamos, tanto de la parte de enfermería como de la parte médica, esos cambios que se van dando, aconsejando y acompañando a las familias para que estén en condiciones de irse a su casa y continuar el desarrollo, digamos. ¿Sí? Pero Alicia, ¿cómo se recibe a ese bebé? ¿Cómo se recibe? En el caso del rol de ustedes, ¿no? Bien. En lo que es enfermería, ¿sí? Está el servicio de nursery, que son enfermeras que están capacitadas para recepcionar ese recién nacido apenas sale del vientre materno, ¿sí? Ya sea por parto o por cesárea. En esos primeros minutos tratamos sobre todo, y en esa primera hora tratamos de sobre todo fomentar lo que es el contacto piel a piel y la lactancia, que es lo que favorece una adaptación adecuada a esta vida que va a cambiar muchas cosas desde su circulación, su respiración, que no tenía intraútero y que empieza a tener ahora una vez que nace, ¿no? Se van a ir produciendo cambios y nosotros sobre todo los acompañamos. Después hay roles como administrativos desde la parte de identificación, roles en la prevención también, que las vacunas, ¿sí? La hepatitis B, la profilaxis con vitamina K, la profilaxis ocular, ¿sí? Pero sobre todo es acompañar esta adaptación y acompañar a esa mamá, al papá si es el acompañante, ¿sí? Y a ese bebé en esa primera hora de vida hasta que pasa a la habitación. Después, ¿cuáles son esos controles que se hacen? ¿Deseas de la vista? Son exhaustivos, ¿no? Cuando nace el bebé. Sí, todos en los controles verdad se ponen en marcha. Sí, en realidad lo que hacemos al momento del nacimiento es primero observar cómo es la transición de la vida dentro del útero a esto de tener que empezar a respirar y los cambios que se van dando. Cuando el bebé pasa a través del canal de parto, se expone a las bacterias que están normalmente en la parte genital femenina, entonces lo que hacemos es poner unas gotitas o un gel en los ojos como para prevenir que esas bacterias le puedan generar una infección ocular en los primeros días. Y después hacemos la prevención con la vacuna de la hepatitis B, y administramos una inyección de vitamina K, que es para disminuir el riesgo de sangrado. Cosas que se han ido viendo que sucedían y que gracias a estas medidas uno disminuye esos riesgos después del nacimiento. Eso es inmediato. Eso es todo ahí en esos primeros 20-25 minutos que están ahí en la zona de la recepción neonatal. Y en ese periodo, ¿qué pasa con la mamá? Digo, ahí están también ustedes, ¿no? Asistiendo al por bebé y a la supuesto. mamá, al papá se acompaña o algún otro familiar, ¿no? Por supuesto. Exacto, sí, nosotros tenemos la particularidad que siempre se le permite estar acompañada a la mamá por una persona de su elección. En la gran mayoría de los casos es el padre,
En otros casos a veces nos ha pasado Amiga, nacimientos, madre. nacimientos por ahí prematuros o imprevistos, que por ahí el papá estaba de viaje por una cuestión laboral, entonces o entra la abuela o entra una amiga o una hermana, pero tratamos de que siempre esté contenida por alguien de su confianza, digamos. Por más que conozca al pediatra que le va a recibir al bebé y demás, cuando entras a un quirófano o a una sala de partos, estás acompañado por profesionales que no son tus familiares, digamos, entonces eso también es muy importante. Y como decía Maya, nosotros fomentamos el contacto piel a piel en esos primeros minutos y hay un momento en que tenemos que hacer un examen físico del bebé para ver que esté todo bien. En ese momento sí, lo pasamos a una sala continua y ahí lo vemos, y una vez que terminamos de revisarlo, se lo damos en brazos al papá o al familiar que esté ahí y bajan juntos a la habitación para permanecer ahí junto con la mamá y los padres en las habitaciones de la maternidad. Viste, en los casos de los embarazos que no llegan a término y nacen prematuros, ¿a veces se puede prever esa situación o siempre es imprevista? No, hay veces que se puede prever. O sea, las causas son diversas de por qué nace antes un bebé. Hay veces que son causas que tienen que ver con el desarrollo propio del bebé, que por ahí no está creciendo lo suficiente adentro del vientre, o que tiene alguna patología, ya sea una malformación o un problema genético que hace que no podamos esperar a que llegue al término. Y en otros casos son problemas maternos. Por ahí la hipertensión, ¿sí? A veces el embarazo genera una condición que predispone a que las madres sufran de presión alta, y eso genera algunos cambios y algunas alteraciones en el desarrollo normal del bebé que, cuando no se puede controlar con medicaciones de hipertensión, hace que uno se tenga que anticipar al nacimiento. O hay otras veces que por ahí hay una ruptura de la bolsa o la fuente, como se llama, que en lugar de hacerse al término se hace prematuramente por diversas razones, y uno puede sostener ese embarazo con medicación, con antibióticos y haciendo controles, pero hay veces que uno no puede prolongar mucho más porque el riesgo de que haya una infección que comprometa al bebé es importante, entonces ahí también. En esos uno puede más o menos programar, digamos, uno ya sabe que hay un embarazo de riesgo, ya estamos al tanto, nos comunicamos con el obstetra de forma interdisciplinar para decir, bueno, estamos con esta situación, ¿qué te parece que hagamos? Hay algunas estrategias terapéuticas, digamos, como para favorecer que ese bebé que va a nacer antes nazca en mejores condiciones, ¿sí? Y hay veces, como decís vos, que es precipitado, por ahí un sangrado en un embarazo que venía todo normal y bueno, de pronto tiene que finalizar, y ahí es como más urgente y no nos da tiempo de prepararnos, de presentarnos por ahí con la familia, de charlar anticipadamente de qué es lo que pueden esperar, y bueno, ahí lo tenemos que trabajar todo después. Sobre la marcha la urgencia es atender, ¿no? Que nazca el bebé y después, ¿no?, acomodar. Exacto. ¿Y cómo se va manejando eso con las mamás, ¿no? Cuando hay una situación de esas características, contarle que cuando hay veraneo, que va a permanecer cuando es algo programado, es decir, cuando es algo no es programado que ya sabemos que puede llegar a pasar, nos ponemos en contacto con esos papás, ¿sí? Nos presentamos, le contamos cómo va a ser esa recepción, que seguramente según la edad gestacional en la que nazca va a tener sus características especiales, ¿sí? No es lo mismo recepcionar un bebé de 28 semanas que uno de 34 o que uno de 37, ¿sí? Entonces contarles cómo se va a dar todo, cómo se va a trasladar el aneo. Hay veces que también les ofrecemos venir a conocer el servicio de neonatología, en donde después va a estar su bebé y en donde ellos después van a pasar mucho tiempo, ¿sí? Entonces tratamos primero de comunicarnos cuando es programado. Cuando no es programado y es una urgencia, ¿sí? Nosotros nos acercamos, o el médico que está de guardia en ese momento se acerca a la mamá, por supuesto se presenta, la enfermera que recepciona se presenta, ¿sí? Y hace como una breve introducción. Me imagino los temores, los miedos, ¿no? Que de repente... Siempre nos damos ese tiempo de tener esa vinculación, por lo menos unos minutos, ¿sí? De presentación y de traducirles a ellos la calma, ¿no? La calma de que estamos listos, de que lo vamos a recepcionar de la mejor manera, por más que sea una urgencia, ¿sí? Y ahí se activa como todo un protocolo dentro del aneo. Cuando es programado es más sencillo, claramente. Siempre estamos preparados porque la verdad es que el parto puede ser inminente, la prematuridad puede ser así. Pero cuando es una urgencia, ¿sí? Activamos todo. Pero cuando es programado ya
las chicas o los enfermeros o los médicos ya conocen hasta los nombres de esos bebés que van a claro, nacer. están esperando los nombres de claro. las mamás y del papá ya figuran, tenemos como una pizarra en el Sí. servicio en donde ya se los espera. Y vamos siguiendo también cómo vienen sus ecografías, cómo viene todo y cuándo se programa ese nacimiento para tener todo listo para recibir. Claro. ¿Y la permanencia en el caso de los bebés prematuros es hasta que cumplen el periodo o depende de la evolución? Más que nada son condiciones, ¿sí? Las mismas condiciones que tiene ese bebé de término que está 2-3 días con su mamá en una habitación, en una cuna, alimentándose, tomando la teta y que está bien clínicamente. Uno dice, bueno, lo mismo que está haciendo acá adentro lo puede continuar haciendo en su casa. Entonces no es que nosotros ponemos una meta de llegar a cierto peso o de llegar a la fecha que era probable de parto, sino es que básicamente el bebé pueda estar en una cuna sin calor adicional para poder controlar su temperatura, que se pueda alimentar de forma natural por succión, ya sea que tome del pecho de la madre o que tome a través de una mamadera, y que en esas condiciones nos muestre que está con un progreso de peso sostenido 2-3 días. Claro. Entonces, todo eso hay un proceso previo donde uno ya va anticipándole a los padres que se va acercando cada vez más la posibilidad de que estén en condiciones de alta. Nosotros les ofrecemos esos últimos 2-3 días que la madre permanezca las 24 horas con el bebé adentro del aneo. Mirá. Tenemos una habitación, un box que le llamamos nosotros, con una cama donde al lado va la cuna. Entonces la madre también ensaya lo que va a tener que hacer cuando el bebé en su esté en la casa casa cuando se va. Exacto. Nosotros ahí vamos ajustando los cuidados, enseñándoles si se van con medicación o no, o ajustando esto, las tomas, la lactancia, ¿sí? Acompañándolas en las 24 horas a esas mamás. La lactancia si no es por succión, como decían, y tiene que le enseñan a la mamá cómo proveer, cómo sacar esa leche. Exactamente. Sí, generalmente los prematuros, cuando son muy chiquitos, ya sea por una cuestión del peso o por la propia inmadurez, no están en condiciones de alimentarse por succión, ¿sí? Porque es una cuestión que madura y llega un momento en una cantidad de semanas donde uno puede ofrecer. Natural. Exacto. Entonces lo que nosotros hacemos previo a ese momento en que pueden empezar a succionar es siempre desde el primer día es enseñarle a la madre cómo estimularse para sacarse leche, ¿sí? Y la vamos guardando y en el momento que el bebé está en condiciones de empezar a alimentarse, le damos su propia leche a través de una sondita que va desde la nariz hasta el estómago. Entonces se va alimentando con la leche de su propia madre hasta que está en condiciones de empezar a succionar. Siempre tratamos de priorizar eso por todos los beneficios que tiene. Por supuesto. Y ahí trabajamos mucho en conjunto la neonatología con el servicio de nursery, con las enfermeras de nursery, con el servicio de lactancia también. Entonces primero le van a enseñar la extracción manual de calostro, porque el calostro es muy importante desde la parte inmunológica para ese prematuro, ¿sí? que al ser extremo, o cualquier prematuro menor de 37 semanas, que su sistema inmunológico es deficiente, que está aún en desarrollo, el calostro lo va a ayudar muchísimo a atravesar todo este proceso. Y después le vamos haciendo seguimiento a esa mamá y ajustando según las necesidades de ese bebé, mayor volumen, ¿sí? Mayor producción, y las vamos acompañando, ¿no? Sosteniendo, porque no es lo mismo extraerse leche y tenerla que ir guardando y lograr un cierto volumen que tener a tu hijo directamente para darle mamar. Que esa demanda. Además, exactamente, no es lo mismo. A pesar de que igual nosotros como servicio somos un servicio de puertas abiertas, los papás pueden ingresar las 24 horas, día y noche, cuando quieran, ¿sí? Acompañar a su bebé. Es más, fomentamos que estén porque hay mucho escrito sobre los beneficios que tienen para su desarrollo y también para su alta temprana. ¿Sí? La presencia de los papás es muy importante para nosotros porque sabemos los beneficios que tienen para esos bebés. ¿Qué otros casos, además de bebés prematuros, llegan a la NEO o están en el servicio de neonatología? Sí, en general a veces nos pasa que tenemos pacientes que nacen de término, que puede ser que se sepa previamente que tiene algún problema, alguna malformación cardíaca, algún problema respiratorio, y a veces no, es una circunstancia del parto o del momento de la cesárea, donde ese primer periodo de adaptación vemos que hay algo que no está funcionando bien y que tenemos que asistirlo para ayudarlo. Y a veces esa asistencia se tiene que prolongar un poco más en el tiempo. A veces no podemos saber con anterioridad si va a ser 6 horas, 12 horas, 24, pero si vemos un chico que desde la parte respiratoria todavía no se terminó de adaptar, que está respirando con algo de dificultad o con un poco de requerimiento de oxígeno,
esos en lugar de bajar con la madre, bajan primero con nosotros a la neo y vemos cómo terminan de hacer ese proceso de transición. A veces es por una cuestión de había que darle tiempo y a veces son cosas que por ahí se van complicando, se van agravando y eso determina que estén más tiempo con nosotros. Pero en general el mayor volumen de pacientes que tenemos son estos que nacen antes de término. Y también tenemos internación de pacientes que por ahí nacieron, estuvieron internados, se fueron de alta, pero típico 3-4 días de vida, se pusieron muy amarillos, le subió mucho la bilirrubina, no están progresando del todo bien de peso, se le hace un laboratorio y necesitamos que ingresen para estar abajo de la lámpara, ahí en ese mismo box con su mamá al lado, tratando de fomentar esto de que siga alimentándose con el pecho o con lactancia materna, mientras hace el tratamiento, que es una cuestión también madurativa, ¿sí? Es algo transitorio, por ahí le lleva 2-3 días y después ya está en condiciones de continuar en su casa. Pero bueno, eso es el panorama de pacientes que tenemos. Adentro de la neo no es solamente el bebé que nace, como dice Cristian, el bebé que nace y con alguna dificultad requiere ingresar a la neo, ¿sí? Sino que también está este paciente que ingresa para bilirrubina o cualquier bebé menor de 28 días de vida, ¿sí? Que por alguna circunstancia, ya sea una bronquiolitis, ¿sí? Una gastroenteritis, alguna situación que amerite tener un seguimiento o una observación más exhaustiva, esos pacientes también ingresan a la neo con nosotros, ¿sí? ¿Cómo se acompaña a los papás en estas situaciones, ¿no? La ansiedad, los miedos, el desconocimiento, ¿cómo se hace? Sí. Principalmente hablando y contándoles qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Tratando de no guardarse nada de lo que uno está sospechando o de lo que está pensando. Muchas veces en los primeros momentos no tenemos el 100% de la seguridad de qué es lo que está ocurriendo con un paciente, como decir, no, bueno, va a estar acá. Yo siempre les digo, no tenemos la bola de cristal para saber qué va a pasar dentro de 6, 12 horas. Uno tiene estimaciones, pero no es lo mismo. Es decir, cada bebé nos va dando sus tiempos según cómo es su evolución y todo. Siempre hay, como decís vos, una ansiedad, sobre todo de los que nacen prematuros. Bueno, ¿cuándo me lo voy a llevar? ¿Qué tengo que esperar? Entonces uno lo va trabajando de a poco, ¿no? Entonces como que vamos priorizando qué cosas vamos a prestar la atención esas primeras 24, 48 horas cuando hay alguna cuestión respiratoria con la inmadurez. Después les explicamos esto de que, bueno, todavía no puede comer naturalmente desde el pecho, entonces va a tener un par de semanas que le van a llevar un proceso, después va a tener que aprender a hacer eso que todavía no lo sabe hacer. Entonces tratamos desde ese punto de vista acompañarlos y transmitirles esto, o sea, la tranquilidad de que estamos ofreciendo de cuidado, de que ellos son parte del cuidado e incorporarlo, y como decía Maya recién, esto de fomentar de que vengan y que estén, porque bueno, también depende mucho de la personalidad de cada uno y de la situación. Habitualmente cuando el bebé es muy prematuro o está grave o está con respirador o con medicación, por ahí le genera cierto rechazo que es esperable de entrar y ver a tu bebé ahí adentro de una incubadora con cables, con monitores. Es lo no esperable, ¿no? Entonces hay algunos papás que eso no lo quieren evitar y entonces quieren esperar por ahí un poco más a que puedan estar más en contacto. Creo que lo más importante es eso, ¿no? La compañía, decir siempre todo y que puedan estar presentes siempre. Es decir, nosotros hoy en día trabajamos, hacemos procedimientos invasivos y todo con los papás ahí. El papá, si se quiere quedar, se puede quedar con nosotros, ¿sí? Nosotros seguimos trabajando con su bebé y eso da mucha confianza en el equipo. Y también desde como enfermeras, nosotras, capaz que en los momentos de tranquilidad tenemos ese vínculo con los papás de la charla como más informal, en donde empiezan a surgir o a expresar los miedos o las situaciones, o te empiezan a preguntar los detalles del monitor, de la incubadora. No sé, hoy justo una mamá me preguntó, ¿qué quiere decir modo piel, modo aire? ¿Sí? Entonces esto, poderles bajar la situación de lo que está pasando y conocer todo, ¿no? Que no está mal, porque creo que no todos los humanos somos esto del asombro, de lo desconocido, de estar mirando, y más si tiene que ver con nuestro hijo, ¿sí? ¿Cuánta gente integra el servicio? Y nosotros tenemos un staff, tenemos un médico de guardia 24 horas todos los días. En total somos 10 médicos los que nos turnamos para hacer las guardias. Y tenemos también 10 un plantel de 10 enfermeras. 10 enfermeras, ¿sí? Que son dos por turno según la relación enfermera-paciente que es necesaria para el número de camas que tenemos. Y bueno, y yo coordinando.
¿Con cuántas camas cuentan? Nosotros actualmente tenemos 7 unidades. Tenemos 3 unidades para lo que es terapia intensiva intermedia y el resto son de baja complejidad, incluido este box de internación conjunta. Ahora estamos en un plan de reestructuración de edilicia para poder transformar ese box en 2 y poder ofrecer esta internación conjunta ahí dentro del ANEO. Pero igualmente tenemos la disponibilidad dentro de lo que es el sector maternidad del sanatorio, que a veces si el box está ocupado con alguna de estas mamás que se está por ir de alta con su bebé prematuro y aparece uno de estos que tiene que estar en lámpara, ocupamos una habitación de maternidad para no separarlo, ¿sí? Porque a veces pasa eso. Sigue ocurriendo en algunos lugares, porque bueno, cualquier internación en neo es el bebé adentro, la mamá pasa en su afuera, casa. Exactamente. Muchísimas gracias por permitirnos conocer uno de los servicios más sensibles, ¿no? Sí. Que se quiere, que es la NEO. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos acompañaron el doctor Cristian Bernardo, que es coordinador del servicio de neonatología del Sanatorio Tandil, y María Luisa Videla, especialista en enfermería neonatal. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.